hablar de la inmunidad innata como agente clave en la inflamación, porque hablamos siempre de linfocitos T, de respuesta TH17, TH1, de inmunidad adaptativa, de anticuerpos, de linfocitos B, pero se habla poco de la inmunidad innata y la inmunidad innata es un agente clave, fundamental, en general en cualquier proceso infeccioso o inflamatorio, pero en particular en la enfermedad inflamatoria intestinal, como ahora os voy a comentar. Bueno, uno de los trabajos que a mí me gusta la historia más importantes probablemente de la historia de la medicina, ¿no? Fue el de Mechinkov, que fue el que describió la inmunidad innata en vertebrados por primera vez, ¿no? El que describió la fagocitosis, que es uno de los elementos fundamentales de la inmunidad innata. Os recomiendo su lectura porque es muy interesante. La inmunidad innata es, desde el punto de vista evolutivo, muy primitiva, muy anterior a la aparición de la inmunidad adaptativa, y estamos hablando de millones de años antes de que apareciera la inmunidad adaptativa, es decir, el reconocimiento específico de antígenos y el reordenamiento de inmunoglobulinas o de receptores T, que es lo que caracteriza la actividad de linfos B y linfos T respectivamente. La inmunidad innata es muy parecida en invertebrados, por ejemplo. De hecho, nuestros receptores detectores de patógenos de inmunidad innata son idénticos prácticamente a los de Drosophila, a los de los insectos, pero es que son muy parecidos a los de las plantas. Quiero decir que el pino piñonero lucha frente a parásitos de una forma muy parecida a lo que lo hacemos nosotros, los vertebrados superiores. Es algo, desde el punto de vista evolutivo, tremendamente ancestral, por así, y por tanto muy conservado evolutivamente, muy parecido. La inmunidad innata no solo son neutrófilos y macrófagos o células dendríticas que todos conocemos bien. También hay tipos de linfocitos específicos muy parecidos desde el punto de vista fenotípico a linfocitos T, pero que no tienen receptor de células T y que responden de forma muy rápida a la infección, o incluso desde el punto de vista molecular con el complemento. En la inmunidad innata son fundamentales las células epiteliales intestinales, como luego comentaremos, intestinales o bronquiales o vaginales o de donde sea. Aquí nos centramos en el intestino, mientras que la inmunidad adaptativa, este es un esquema muy básico, pero para recordarlo, fundamentalmente linfos T y linfocitos B productores de inmunoglobulinas. La inmunidad innata es algo que ocurre en horas después de la infección, en muy poco tiempo después de la infección, porque montamos una respuesta inflamatoria frente a una picadura, como veis, en minutos, ¿de acuerdo? Mientras que la inmunidad adaptativa necesita que pasen días o a veces incluso semanas para montar una respuesta inmune adaptativa específica. Desde el punto de vista molecular, la inmunidad innata se basa en receptores de moléculas muy comunes y muy parecidas en todos los patógenos. Por ejemplo, ciertas partes de la pared bacteriana, ciertas partes de la membrana del parásito, DNA o RNA de células muertas o de células bacterianas a través de múltiples tipos de receptores y, como digo, son prácticamente idénticos en nosotros que en las moscas o incluso en algunas plantas, mientras que la inmunidad adaptativa se basa en la presencia del receptor de células T en la superficie de células T, que sabéis que es específico para cualquier antígeno. Para cada antígeno tiene su receptor de células T y este es un mecanismo evolutivo fascinante de cómo nuestros genes se pueden reordenar para montar receptores T específicos frente al huevo o frente a Escherichia coli, y en el caso de los linfocitos B con inmunoglobulinas, que ocurre exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Como digo, llevamos y siempre hablamos de inmunidad adaptativa cuando hablamos de la patogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal, porque es fundamental básicamente la perpetuación del proceso inflamatorio, y todos hemos oído hablar 100 veces de las respuestas TH1, TH2 o TH17, o de la importancia de la célula T reguladora, del linfocito T regulador para detener la respuesta inmunológica y que es defectuosa en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Pero cada vez tenemos más evidencia de la importancia del sistema inmune innato, en particular del epitelio, de la dendrítica y de los macrófagos, así como de los neutrófilos, de los que habrá una charla solo de esto a cargo de Eugeni Domenech, en el inicio del proceso inflamatorio que caracteriza la enfermedad inflamatoria intestinal, no solo en el inicio, también en la propagación. Y luego, además, las células inmunes innatas son fundamentales en el daño tisular directo. ¿Por qué se ulcera el epitelio? El epitelio no lo ulcera el linfocito T. El epitelio lo ulcera una célula natural killer o lo ulceran
por ejemplo, radicales libres tóxicos generados por los macrófagos. Con lo cual, la inmunidad innata, insisto, es fundamental en la patogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y además esto se refleja también muy bien por el hecho de que parte de los genes implicados en la enfermedad inflamatoria intestinal y que conocemos bien por los estudios de análisis de genoma completo que se han publicado en los últimos años, son genes fundamentales en el control del sistema inmune innato. Si juntamos en 4 tipos fundamentales los genes implicados y desarrollados y descubiertos hasta la fecha implicados en la enfermedad inflamatoria intestinal, gran parte de estos están relacionados con el sistema inmune innato. Otros muchos con la biología de los linfocitos T, obviamente, ¿de acuerdo? Pero gran parte de estos, y en particular NOD2, del que luego hablaremos, está fundamentalmente relacionado con la actividad del sistema inmune innato. Esto ya es una pista de que la inmunidad innata es fundamental en la patogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y en este sentido, 2 trabajos fundamentales que todos conocéis son los trabajos que determinan que NOD2, una proteína de reconocimiento intracelular de patógenos gram negativos, básicamente, está implicado mutaciones de este gen se asocian a un mayor riesgo de enfermedad de Crohn en concreto. Este estudio en el que, por cierto, participaba Miquel Ángel Gasul hace muchos años. Y lo mismo para Toll-like receptor 4, del que ahora hablaremos, que mutaciones en el mismo se asocian a un mayor riesgo de colitis ulcerosa. Esto lo tenemos claro y ya pone de manifiesto la importancia de este sistema de defensa tan primigenio pero tan efectivo en el corto plazo en la enfermedad inflamatoria intestinal. 2 cosas de NOD2. Sabemos que está presente en una elevada proporción de pacientes con ascendente europeo. Pero no olvidéis que el 10% de los europeos tenemos mutaciones de NOD2 asociadas a enfermedad de Crohn. Esto se ha descrito en múltiples poblaciones, fundamentalmente en nuestro medio, incluyendo un estudio español que hizo Manu Barreiro hace algunos años. En general, con mutaciones asociadas a pérdida de función de NOD2. Después hablaremos de ellos, pero que tienen mucha trascendencia. Hay series que describen que hasta el 50% de los pacientes con enfermedad de Crohn son portadores de estas mutaciones asociadas a pérdida de función de NOD2 y que condicionan un mayor riesgo de enfermedad de Crohn. Esta proporción, este es un tema interesantísimo, ¿no? A mí me resulta fascinante. Inesperadamente elevada, se asume que tiene que ser por selección natural y que tiene que responder a una ventaja evolutiva, obviamente. Y hay 2 estudios que a mí me fascinan, o 3, mejor dicho, que demuestran este hecho. En primer lugar, que las mutaciones de NOD2 asociadas a enfermedad de Crohn son mutaciones que permiten luchar mucho más eficazmente frente a infecciones por Yersinia. En este estudio en concreto, Yersinia pseudotuberculosis. Es decir, los portadores de NOD2 es mucho más difícil que enfermen por una infección grave por Yersinia pseudotuberculosis. Y además, y esto, insisto, me resulta realmente fascinante, las mutaciones de NOD2 asociadas a enfermedad de Crohn son mutaciones que previenen frente a infección por Yersinia pestis. Los pacientes infectados, los pacientes portadores de mutaciones de NOD2 asociadas a enfermedad de Crohn son pacientes personas, algunas que llevaban 500 años enterradas en cementerios de Londres, son personas que tenían muchas más posibilidades de sobrevivir a infección por Yersinia pestis. Es decir, el hecho de tener mutaciones de NOD2 protege frente a infecciones graves por Yersinia, protege frente a una epidemia que acabó con el 30 o 40% de la población europea, pero son un precio que tenemos que pagar en forma de autoinmunidad. En forma de autoinmunidad. Un paciente con enfermedad de Crohn tiene muchas menos posibilidades de tener una infección grave por Yersinia. Esto es muy interesante. Bueno, desde el punto de vista esquemático, os voy a hablar de componentes fundamentales de la respuesta inmune innata. Defensas no celulares, que son muy importantes, no todos son células epiteliales intestinales, como luego comentaremos, órgano central en la respuesta inmune innata y en la orquestación de respuestas inmunes adaptativas. He puesto intestinales, pero en general son de epitelios de superficie en contacto con el medio ambiente, ¿vale? También para los bronquios o para la vagina. Hablaré de células dendríticas y macrófagos, el doctor Domenech hablará de neutrófilos y luego, finalmente y muy brevemente, de células linfoides innatas. Para hablar de defensas no celulares, la primera es la mucina.
La primera es la mucina, que es importantísima en el mantenimiento de la homeostasis epitelial a cualquier nivel, pero en particular en el tubo digestivo. Estamos hablando de glicoproteínas que secretan fundamentalmente las células caliciformes, que no son otra cosa que células epiteliales intestinales especializadas en la secreción de mucina, ¿de acuerdo? Y que agregan bacterias luminales y protegen de la adhesión directa de las mismas o del estrés por rozamiento, ¿de acuerdo? Pues bien, sabemos que en la enfermedad inflamatoria intestinal y en particular en la colitis ulcerosa hay depleción de caliciformes, hay disminución del número y su tamaño, y esto lo sabemos bien por los informes de anatomía patológica, y hay además probablemente determinada genéticamente alteración de síntesis y procesamiento de mucina. Bien, es verdad que todavía no estamos en circunstancias de poder discernir con fiabilidad si esto es causa o si es consecuencia del fenómeno inflamatorio subepitelial, ¿no? Nosotros hace un año publicamos un estudio en un modelo experimental modificado genéticamente de enterocolitis espontánea en el que demostrábamos que el hecho más precoz en el desarrollo de esta enfermedad, y Yago, que es un experto en enfermedad de Crohn inicial y temprana, estos datos le interesarán. En nuestro modelo experimental, antes de que hubiera inflamación, muchas semanas antes de que hubiera inflamación y antes incluso de que hubiera disfunción de barrera epitelial, había depleción de mucina y cambios microbianos asociados a la misma. Es decir, parece que la depleción de mucina es un evento muy precoz en el curso de la enfermedad inflamatoria. Pero no solo es mucina, nuestras células epiteliales, en este caso las células de Paneth, que son otras células epiteliales especializadas, secretan antibióticos, secretan defensinas, que forman poros en las membranas bacterianas, como algunos de los antibióticos químicos que utilizamos en infecciones, que además inducen quimiotaxis de dendríticas, monocitos e incluso linfocitos T. Y sabemos además que la síntesis de defensinas es defectuosa en la enfermedad de Crohn. Es uno de los eventos patogénicos también precoces y probablemente centrales, determinado genéticamente. Por ejemplo, NOT2 tiene mucho que ver en la patogenia de la enfermedad de Crohn, porque el déficit de defensinas, como podéis imaginar bien, induce disbiosis, induce sobrecrecimiento bacteriano, sobrecrecimiento del de verdad, por cierto, ¿de acuerdo? Y además induce autofagia, que es otro fenómeno fundamental en la patogenia de la enfermedad de Crohn. En cuanto a las células epiteliales intestinales, esto es algo que es una historia que a mí me interesa mucho, porque esto es una revisión de mi jefe estadounidense, que fue el primero que describió que las células epiteliales intestinales no solo absorbían y secretaban algunas cosas, ¿no? Fue el primero que describió y me contó la anécdota que nadie le creyó y le rechazaron el artículo en un montón de sitios diciendo que sus cultivos estaban contaminados por linfocitos, que no podía ser verdad, ¿no? Describió que las células epiteliales intestinales secretaban quimioquinas, cuando hacían frente a reconocimiento de patógenos por estos receptores que os comentaba antes, incluyendo NOT2. Es decir, la célula epitelial, cuando sensa que hay un patógeno, actúa como una célula inmunológica, reclutando neutrófilos, reclutando linfocitos B, reclutando células dendríticas y reclutando incluso linfocitos B. Son un órgano central en la orquestación de la respuesta inmunológica del intestino. En condiciones normales se mantiene la homeostasis antiinflamatoria, pues porque hay en condiciones fisiológicas un estado antiinflamatorio que hace que las células epiteliales intestinales, como digo, en condiciones normales no respondan como deberían a estímulos que pueden venir de bacterias comensales, ¿no? Por ejemplo, regulando la baja la expresión de estos receptores de reconocimiento de patógenos en condiciones fisiológicas, o haciendo que, por ejemplo, TLR4, que es un receptor de bacterias gram negativas, solo se exprese en el fondo de la cripta, que en teoría es estéril, y no en las células del epitelio de superficie, o solo se exprese en la membrana vasolateral, es decir, allá donde en teoría no tiene que haber bacterias. No hay expresión en condiciones fisiológicas en la membrana apical del epitelio. Y luego, además,
las células epiteliales intestinales en condiciones fisiológicas tienen mecanismos moleculares antiinflamatorios, entre algunos de ellos con los que llevamos trabajando muchos años en nuestro laboratorio, PEPAR gamma, que los endocrinólogos conocen bien, o el receptor X hepático, o los receptores de cannabinoides endógenos, que son antiinflamatorios en el intestino. Como os decía, las células epiteliales intestinales y las células dendríticas y los macrófagos reconocen patógenos merced a la acción de muchos receptores característicos de la inmunidad innata que reconocen patrones muy conservados evolutivamente, patrones microbianos muy conservados evolutivamente. Por ejemplo, TLR4 reconoce el lipopolisacárido, que tienen todas las bacterias gram negativas. TLR5 reconoce flagelina, que tienen muchas bacterias gram negativas con flagelos, como E. coli. TLR3 reconoce RNA, que tienen muchos virus, por ejemplo, o TLR9-DNA, que tienen otros muchos virus o células muertas. Se expresan, como digo, en epitelio, en dendríticas y en macrófagos fundamentalmente, y dan lugar a una respuesta proinflamatoria y defensiva, induciendo citoquinas proinflamatorias y quimioquinas, moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad o proteínas efectoras como la sintasa inducida del óxido nítrico, que sintetiza grandes cantidades de óxido nítrico que son tremendamente tóxicos, en este caso para los gérmenes. ¿Qué es lo que ocurre en enfermedad inflamatoria intestinal? Pues estos receptores se expresan de forma anómala. Esto es un trabajo muy clásico y muy bonito que demostraba que los pacientes con enfermedad inflamatoria, tanto colitis ulcerosa como enfermedad de Crohn, TLR4 no solo se expresaba en la membrana vasolateral y en el fondo de las criptas, allí donde en teoría no tiene que haber bacterias, se expresa en la membrana apical y se expresa en la punta de la vellosidad o en el epitelio de superficie del colon. Con lo cual, bacterias comensales que en condiciones normales no inducen respuestas inflamatorias, en estos pacientes sí lo hacen. Este es un mecanismo interesante de perpetuación del proceso inflamatorio. Y otro receptor importante que todos conocéis es NOD. En caso de la enfermedad de Crohn, el que conocemos bien es NOD2. Esto viene de dominio de oligomerización de nucleótidos. Es otro receptor intracelular que sensa, que se da cuenta que en el interior de la célula hay muramildipéptido, que es una sustancia que tienen bacterias también gram negativas en la superficie de su pared. Pues cuando una bacteria entra en el interior de la célula, epitelial intestinal, macrófago o dendrítica, induce una respuesta proinflamatoria que acaba con ella. En el caso de la enfermedad de Crohn, lo que ocurre es que las mutaciones de NOD2 asociadas a enfermedad de Crohn, como digo, son mutaciones que producen regulación a la baja de la actividad de la proteína, disminuyen la síntesis de defensina, que es fundamental y que es uno de los mecanismos fundamentales que activa NOD2 a la hora de sensar un patógeno. Si no hay defensina en la superficie del epitelio intestinal, se produce disbiosis, se producen aumentos, alteraciones cuantitativas y cualitativas de las bacterias del intestino, otro de los mecanismos por el que se perpetúa la inflamación en la enfermedad inflamatoria intestinal. Rápidamente, las células dendríticas tienen un interés, y en particular un interés por estar donde estamos hablando de aféresis de granulocitos y monocitos, ¿no? Porque las células dendríticas que tenemos residentes en el intestino provienen, no todas, pero en su mayor parte, de monocitos circulantes. Las células residentes que provienen de otras estirpes son muchas menos. En la mayor parte de las células dendríticas en el intestino provienen de monocitos circulantes y, por tanto, se renuevan de forma más o menos constante porque su vida media en la lámina propia es relativamente baja. Las células dendríticas en condiciones fisiológicas pues captan antígenos, son las primeras presentadoras de antígenos a los linfocitos T que tenemos, pero además los transporta a los ganglios linfáticos para establecer una respuesta inmune más robusta, y además están implicadas en la estimulación directa de linfocitos T, expresando en su superficie moléculas de coestimulación. Por cierto, las células dendríticas migran al intestino porque tienen alfa-4 beta-7, que esto es interesante, y hay estudios recientes que demuestran que vedolizumab no solo inhibe la migración de linfocitos T, también inhibe la migración de linfocitos B, por cierto, que esto fue una gran sorpresa cuando yo lo leí, pero también de células dendríticas.
que expresan, como digo, alfa 4 o beta 7. Lo que tenemos que saber es que en condiciones normales las dendríticas en el intestino son sobre todo reguladoras, inducen respuesta de células T reguladoras, antiinflamatorias, es decir, detienen una respuesta inflamatoria excesiva. Tienen poco TLR4, expresan poco HLA de tipo 2, poco molécula de coestimulación y sobre todo sintetizan mucha interleuquina 10. Es una interleuquina fundamentalmente antiinflamatoria. En condiciones de infección por un patógeno, especialmente un patógeno enteroinvasivo que alcanza la lámina propia, estas células dendríticas inducen una respuesta fundamentalmente Th17. Y esto es lo que ocurre también en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Sabemos que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen más células dendríticas y además estas células dendríticas expresan más TLR2 y más TLR4, es decir, en receptores de inmunidad innata en su superficie que los pacientes controles. Pero además las mutaciones de NOD2, cuando afectan obviamente a la célula dendrítica, no ya solo el epitelio, se asocian a un defectuoso procesamiento antigénico y por tanto a una perpetuación de permanencia de bacterias entéricas en la lámina propia del intestino y por tanto perpetuación, otro nuevo mecanismo de perpetuación del proceso inflamatorio en la lámina propia del intestino. Y sabemos, como os decía antes, que los pacientes con enfermedad de Crohn y como antes os comentaba de colitis ulcerosa tienen muchas más células dendríticas proinflamatorias, es decir, activadas en la lámina propia que las personas sanas, por así decirlo, en las que sus células dendríticas están en un fenotipo predominantemente tolerogénico. Sigo con el macrófago. También es interesante que sepáis que, esto lo sabemos todos, ¿no?, que los macrófagos provienen de los monocitos de sangre periférica y que la mayor parte de los macrófagos que tenemos en el intestino, aunque hay una población residente relativamente estable, son macrófagos que provienen de monocitos de sangre periférica que se renuevan constantemente. Como sabéis, en condiciones normales, el macrófago activado se encarga de la fagocitosis y todos hemos visto esas imágenes de microscopía en vivo tan bonita de un macrófago atrapando una bacteria o lo que sea. Sintetizan citoquinas y sintetizan moléculas proinflamatorias y citotóxicas como el óxido nítrico que os comentaba antes. También son fundamentales, aunque de forma un poquito menos eficaz que las dendríticas, en la presentación antigénica. Modulan la actividad linfocitaria dendrítica y epitelial. Pero además, y esto tiene una doble vertiente que es bastante intrigante y sabemos que los macrófagos no son uniformes en cuanto a sus subpoblaciones, son fundamentales en la reparación tisular. Allí donde no hay macrófagos, especialmente ciertos macrófagos con polarización determinada, no hay buena reparación tisular y por eso atacar directamente al macrófago a veces hay que hacerlo con cuidado porque puede implicar, y esto estoy hablando de modelos experimentales, puede implicar resolución del proceso inflamatorio pero ausencia de reparación. Es decir, la úlcera sigue y no hay restitución epitelial. Como digo, los macrófagos son los primeros y los más importantes sintetizadores de TNF-alfa, que todos conocéis bien y por tanto están implicados en la movilización de neutrófilos en la médula, en la maduración de células dendríticas para iniciar la respuesta inmune adaptativa, ni qué decir tienen la fiebre actuando directamente sobre el hipotálamo, en la movilización energética y proteica y por tanto en la caquexia tan característica de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal no controlada actuando directamente sobre el músculo y sobre los adipocitos y, por supuesto, estimulando la síntesis de reactantes de fase aguda, en concreto, y el más importante que todos conocéis, que es la proteína C reactiva, que es fundamental, además, en la activación del complemento. Pero además los macrófagos son fundamentales en la síntesis de grandes cantidades de óxido nítrico por una de sus isoformas, que es la isoforma inducible de la sintasa de óxido nítrico, que actúa ejerciendo citotoxicidad directa sobre el epitelio, alterando las uniones intercelulares del epitelio y su citoesqueleto y, por tanto, induciendo incremento de la permeabilidad, retrasando cicatrización o, por ejemplo, estimulando de forma muy marcada la adhesión leucocitaria. Nosotros hace muchos años trabajamos con óxido nítrico en enfermedad inflamatoria y demostramos su papel en este sentido, tanto en humanos como en modelos experimentales. Pues bien, sabemos que los pacientes con enfermedad inflamatoria, al igual que los pacientes al igual que en el caso de las células dendríticas, y estos son estudios que he puesto a modo de ejemplo en la enfermedad de Crohn, tienen grandes cantidades de macrófagos activados que producen muchísima IL-23,
conocéis bien y que es fundamental en la respuesta Th17, muchísimo TNF-alfa y muchísima interleuquina 6 en pacientes con enfermedad de Crohn. Es decir, que parece que son células también fundamentales en la patogenia de la enfermedad. Y sabemos además que los macrófagos son esenciales en el mantenimiento de la viabilidad y de la vida, por así decirlo, de los linfocitos T. Un macrófago activado induce señales en el linfocito T que lo hacen resistente a la apoptosis. Por eso uno de los mecanismos fundamentales de los fármacos anti-TNF-alfa es inducir apoptosis de linfocitos T. Hacer que los linfocitos T activados se mueran y, por tanto, disminuya la inflamación. Termino. Células linfoides innatas, de las que hablamos más recientemente, que son un tipo de subpoblación linfocitaria muy parecida al linfocito T, pero sin TCR y que responde de forma inmediata. Hoy en día las natural killers se meten dentro de la gran familia de células linfoides innatas y sabemos que estas células, que son muy citotóxicas a muy corto plazo, porque, insisto, no necesitan reordenamiento de los genes de TCR para establecer una respuesta inmune adaptativa eficaz. Son células que actúan en pocas horas después de un proceso infeccioso. Bien, sabemos, como decía, que las células linfoides innatas tipo 1, y esto se está empezando a caracterizar en la última década, son también importantes o aparentemente importantes en la patogenia de la enfermedad de Crohn. Para terminar, simplemente que sepáis que hay muchos mecanismos homeostáticos para regular la respuesta inmune innata en condiciones fisiológicas. Hay un montón de vías de señalización intracelular y extracelular que detienen nuestra respuesta inmune innata una vez que hemos curado, por así decirlo, la infección, o en condiciones fisiológicas, por ejemplo, para no reaccionar contra la microbiota comensal, que están alteradas en la enfermedad inflamatoria intestinal, muchas de ellas además determinadas genéticamente. Son otro de los mecanismos por los que la actividad inmune innata en la enfermedad inflamatoria intestinal no solo contribuye al inicio, sino también a la perpetuación de la inflamación crónica que caracteriza el Crohn y la colitis ulcerosa. Y yo creo que con esto termino lo que os quería comentar. Si tenéis alguna pregunta o si no, lo discutimos todo al final de la charla.